Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué dicen? Muchísimo gusto. Déjenme acomodar mi micrófono. Aquí está ya. Muchísimo gusto. Buenas noches para los que van iniciando el día de hoy en las conferencias. Déjenme probar, por favor, si estamos bien de audio y video. Me parece que sí. Por favor, váyanme comentando con un corazoncito, un like, un algo, si estamos bien de video y de audio, para que no tengamos mayor problema. Ya saben, los días martes nos vemos en una reunión de 15 a 20 minutos, algo muy rápido, no debe de pasar de media hora. Tengo clase a las 9 de la noche y luego tenemos una sesión especial. Muchísimas gracias a todos por sus corazoncitos y sus likes. Ahora sí fueron un montón. Muchísimas gracias. Y luego nos vemos a las 10 de la noche bueno, tengo otra sesión a las 10 de la noche. Entonces, esto está de corridito. Vámonos rápido. En todo sentido, muchísimas gracias. Por ahí me dicen, sí, todo bien, perfecto. En muchísimos, digamos que auditorios o en muchos lugares. Ayer, por ejemplo, estuve en una sesión en la noche con una certificación de coach y a través del WhatsApp nos han pedido, no uno, sino varias personas, entre ellos algunos de nuestros alumnos del diplomado, que por favor les pudiéramos comentar qué onda con lo de pues digamos que la nueva variante del COVID. Vale muchísimo la pena, sí vale mucho la pena que tengamos información como de primera mano. Ahorita solamente voy a dar un resumen, solamente es para abrir boca, como dicen. El objetivo es que de aquí giremos a que nos veamos el día jueves, en donde ya voy a ampliar la información de lo que vamos a ver en este momento. Entonces, básicamente la intención ahorita es decirles qué debemos hacer. Y como bien lo muestra aquí la imagen, pues la intención justamente es que hagamos un alto, o sea, un alto directo a este asunto del COVID. Esta situación no ha acabado. Sinceramente yo creo que muy tardío, como siempre ha sucedido durante este proceso de la pandemia. El día de ayer el doctor López-Gatell anuncia que sí, ya estamos en una tercera ola, que hay un incremento en los casos, que también hay un incremento en las defunciones, que no son como de gravedad, digamos que por la elevación referente a la primera variante o al virus original de Wuhan. Sin embargo, que pues ya hay un incremento. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, como les decía, a lo mejor un poco tardío, debido a que otros países ya se están preparando justamente para esto. Algunos países que ya habían quitado sus medidas y habían un poquito normalizado el proceso, ya lo empezaron a retomar. Pero me gustaría darles un poquito de información, por lo menos básica, y hacer un poquito de reflexión. Vámonos con lo primero. Lo primero es variantes. ¿Cuántas variantes hay? Miren, variantes hay muchas. Básicamente hay tres tipos bueno, se clasifican en tres tipos. De las que hemos ocupado más son las de interés y las de preocupación. Las de interés no las menciono aquí, son como 10, 15. Igual el día jueves se las pongo en una diapositiva para que ubiquen cuáles son las de interés. Pero son las que surgen después del virus original de Wuhan. Sin embargo, hay unas que se consideran de preocupación. Las de preocupación han sido, y para quitarle este rubro de estigma de dónde vienen, la que venía de Reino Unido al final por parte de la OMS quedó como alfa, la que venía de Sudáfrica quedó como beta, la que venía de Brasil quedó como gamma, y esta otra que viene de la India quedó como delta. Delta es la variante con la que estamos luchando ahorita. Entonces, sí hay variantes anteriores que son las de interés, no vamos a hablar de ellas en este momento. Estas son de las que nosotros, digamos, debemos tener cuidado, con las que debemos tener este cuidado. ¿Qué tan contagioso es? Miren, realmente sí, a la mayoría el proceso de contagio se mide por personas. Inicialmente cuando inició el virus en Wuhan, se hablaba del virus con un proceso de contagio de 2.4 a 6 personas. Yo les decía, pues como no puede ser 2.5 personas, o 2 o 3, entonces váyanse a 3. Este es el virus original de Wuhan.
Cuando llegó la primera ola a Europa, se hablaba ya de primeros casos de hasta 3 personas. Ahora, ya no eran 2.6, ya no eran 2.5. De hecho, en la información por parte del IMSS, cuando inició el primer curso por parte del IMSS en la plataforma online, eran 2.5. La alfa, que fue la primera de las 4 variantes, 4 variantes que tenemos, déjenme ver, estoy 1, 2, 3, 4, sí, 4 variantes de preocupación, ya tenía de 4 a 5 personas de contagio. Y obviamente esto va incrementando. Esta delta ya tiene de 5 a 8 personas en proceso de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Que se va incrementando. Ahora, ¿por qué se incrementa? Porque la carga viral de las personas que están contagiadas es mayor. Así pues, si es mayor la carga viral, quiere decir que por el spray del habla, de la plática, de la respiración que tenemos mayor oportunidad de contagiar a otras personas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Miren, no voy a entrar en detalles técnicos ahorita, lo que quiero es más que mostrarles algunos datos un poquito claros. La pregunta más común es, ¿funciona la vacuna? Bueno, sí funciona, pero no como quisiéramos, ese es el problema. Este es un dato que sacó la OMS de estudios recientes. A 14 días después de la segunda dosis, el 10% de las personas se contagia. El 10%. A 21 días después de la primera dosis, el 17%. Y personas no vacunadas, el 65%. Es un estudio muy reciente del 14 de junio que viene arrastrando justamente esta situación de cómo se está comportando respecto a la vacunación. La vacuna que parece está dando mayores resultados es la vacuna de Pfizer, con un 88% de efectividad, no llega al 100%. Sin embargo, yo no sé y me encantaría que nuestras autoridades nos pudieran aclarar este punto. La manera en cómo se administraron las vacunas de Pfizer no fue muy efectiva en el sentido de la cantidad de fármaco que se aplicó. En algunos momentos fue muy confusa la información y yo no acabé de entender si se aplicaron 5 o 6 dosis por ampolleta en el caso de Pfizer. Y de ahí para abajo, las otras vacunas de los diferentes laboratorios, no quiero mencionar marcas, pero de ahí hasta CanSino, que es digamos como las más bajas, bueno, no tienen la misma efectividad. Por eso es importante que nosotros empecemos a pensar ya, como siempre, actuando por delante de lo que hace el gobierno, en qué es lo que va a suceder y cuáles son las medidas que debemos tomar. La primera, por favor, no dejemos de utilizar el cubrebocas, y tampoco dejemos de utilizar el antiséptico de manos. Puede ser gel, recuerden que el alcohol al 70% es lo efectivo, el alcohol mata el virus en un promedio de 3 segundos, vale mucho la pena que nosotros utilicemos el alcohol, por lo tanto, utilicemos alcohol y gel. Traigan siempre su alcohol para estarse lavando las manos, pese que el contagio por superficies se demuestra que no es tan alto como nosotros lo pensábamos al principio, vale mucho la pena que sí estemos con el lavado de manos, esto debido a que de repente llevamos las manos a la cara. 2, colocarse el cubrebocas y por favor, detalle muy importante, no estarlo tocando. De repente nosotros vamos a lugares, centros comerciales, vamos a locales, a restaurantes, a algún punto en donde tenemos contacto con gente y la gente se está tocando el cubrebocas y luego tocando cosas. Obviamente, si ellos tienen carga viral y están infectados, eso va a contagiar el cubrebocas. El cubrebocas se retira y se coloca por las cintas, no de la base del cubrebocas. Entonces, ténganlo muy claro. Es importante que nosotros no soltemos el asunto del cubrebocas. El 98%, 97% del proceso de contagio se da por aerosoles. Por lo tanto, es importante que el cubrebocas lo traigamos. Ahora bien, muy importante, dato que voy a ahondar más el día jueves, pero la carga viral nos está exigiendo que también tengamos un cubrebocas cada vez mejor en cuanto a protección.
Ahora sí, si antes el N95 estaba más recomendado a áreas médicas, el N95 ya se empieza a recomendar más a nivel internacional para situaciones de uso cotidiano. O sea que no está mal que ustedes compren un N95 y que estén con un N95. Entonces vale muchísimo la pena. El cubrebocas es un elemento importante a considerar. ¿Qué otra cosa? Esto se los voy a superrogar. Si ustedes van a un local, digo, nosotros empezamos a tener vida, empezamos a tener ganas de salir a comernos un taco, una garnacha, un algo. En México es muy común, en países de Latinoamérica también. Si de repente nosotros tenemos la necesidad de comer algo en la calle, exijamos, y fíjense bien lo que les voy a decir, exijamos y no compremos haciéndole saber a la persona que nos está atendiendo que no le estamos comprando debido a que no utiliza el cubrebocas. Esto es bien importante. El asunto de el proceso de sanidad y de trato con las personas ha cambiado. No es algo que se vaya a acabar este año. Esto nos queda muy claro. No sabemos si al rato tengamos otra variante más que vuelva a modificar las cosas. Por lo tanto, muy importante, exijamos, así como se los digo, exijamos que la gente que traiga, que esté atendiéndonos en algún puesto, en algún restaurante, en algún punto, traiga cubrebocas y que lo traiga bien puesto. Es bien importante. Entonces, que no les dé pena, ¿no? Que no les cause temor exigirle al de enfrente. Oye, mira, debido a que no traes cubrebocas, la verdad es que no voy a consumir contigo. Hacérselo saber para que entren en conciencia, ¿no? Que se den cuenta que nosotros mismos estamos empezando a rechazar a gente que no tiene las medidas adecuadas y entonces empecemos a hacer a un lado a esa gente que no cuenta con las medidas adecuadas. Entonces, muy importante, este es un punto que debemos considerar, por favor, tómenlo en cuenta. Reuniones familiares, si tenemos una reunión familiar, la recomendación internacional es que no pase de 4 a 5 personas y que estén debidamente con distancia y con cubrebocas. Reuniones familiares tengan mucho cuidado. Si van a estar, digo, son personas que se han estado cuidando, que han estado encerrados. En mi caso, por ejemplo, es que nosotros hemos estado prácticamente encerrados desde que empezó la pandemia. Poco salimos y cuando salimos a lugares muy específicos y salimos siempre con cubrebocas y esto. Entonces nos estamos cuidando. Entonces a lo mejor pues a la hora de los alimentos o en un espacio abierto podemos estar sin cubrebocas, pero reuniones muy pequeñas, muy pequeñas, de familiares muy en corto para que no tengamos este problema. Ya ni qué les digo de eventos. Los eventos procuren desechar de su lista de normalidad, no por el momento. Hay quienes ya asistían al cine, quienes ya tengan mucho cuidado en este sentido, nuevamente al empezar con el contacto con gente y con una variante que obviamente tiene mayor carga viral y una variante que obviamente los síntomas, todo eso lo trataremos en la siguiente sesión que es del día jueves, una variante que tiene síntomas más agresivos y bla bla bla, nos puede causar gran problema. Entonces procuren a partir de este momento relajar este tipo de medidas. Yo no entiendo cómo a estas alturas en el Estado de México estamos en verde. En un rato van a ver, yo espero que no, digamos, tocamos madera, pero ya se habla, las entrevistas que han hecho a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México y así a diferentes autoridades ya hablan de no se preocupen, tenemos capacidad de respuesta, podemos montar hospital, ¿cómo se llama? De manera muy rápida, pero es que ese no es el punto es que ni siquiera lleguemos a los hospitales y no estamos teniendo una visión clara hacia futuro. Nuevamente, yo no lo dudo y se los voy adelantando, si la intención de las autoridades fue con la primera variante del COVID que tuviéramos una inmunidad de rebaño, eso quiere decir que se enferme la mayor cantidad de gente posible hasta que todos logren la inmunidad.
ya teníamos y estábamos alcanzando una inmunidad en México de alrededor del 90, de 70 por ahí de millones, 70, 80 millones de personas como inmunidad de rebaño. Quiere decir que era una gran cantidad de gente o que había enfermado, que tenía inmunidad por la vacuna. Al ser una variante distinta, tenemos gran problema porque la inmunidad de rebaño, hagan de cuenta que desaparece y comenzamos de cero. Entonces, no dudo que volvamos a lo mismo. En este sentido, no ha cambiado su postura la autoridad mexicana, entonces debemos tener cuidado. Si ellos no nos cuidan, nosotros nos tenemos que cuidar. Aún estés vacunado, aún estés vacunado, aún estés vacunado, por favor. Ya les acabo de pasar la estadística con el asunto de la vacuna. Por último, quiero dejarles esta reflexión. No es una reflexión de ahorita, no es una reflexión que sea reciente, no es una frase de un cuate del cual no tengamos conocimiento. Yo creo que es bastante válido lo que nos dice Charles Darwin. Por favor, Charles Darwin nos habla de esto, nos lo dice en una frase y creo que queda clarísimo que lo tengamos en cuenta. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Por lo tanto, si la gente no se adapta a la nueva normalidad, no se adapta al cambio, serán personas que en algún momento enfermarán y ojalá y no les vaya mal. No seamos de esos, no seamos de esos. Ya nos lo está diciendo Darwin desde hace mucho y depende de nosotros. Punto, no hay vuelta de hoja. Entonces, no es para alarmar, simple y sencillamente es para que lo tomemos en cuenta, porque es algo que obviamente va a volver a mermar los bolsillos de las personas, es algo que obviamente va a volver a poner en posición complicada a nuestro país ya en recesión. Primer mes, el mes pasado, que teníamos un repunte del 0.8 en nuestra economía, lo cual bajo lo que teníamos anteriormente y el retroceso no es nada, no hemos alcanzado un repunte adecuado. Y viene nuevamente la pandemia, espero que no nos caiga como anillo al dedo, como diría un personaje famoso de nuestro país, y que tengamos mayores problemas. Tómenlo en cuenta. No es el más fuerte el de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente es aquel que se adapta al cambio. Estamos en contacto, nos vemos el día jueves, 8:30 de la noche. Hablaremos más al respecto de este asunto del coronavirus, de la nueva variante Delta y daremos algunos datos específicos, científicos ya más concretos. Les agradezco su atención, nos vemos el jueves, cuídense mucho, un abrazo, usen cubrebocas, sana distancia, alcohol y nos vemos. Cuídense que estamos en contacto. El jueves nos vemos. Saludos a todos.